En los últimos meses se ha hablado mucho acerca de George Soros. Sin embargo, conviene refrescar un poco la memoria acerca de este importante personaje dentro de la geopolítica global. Soros es un magnate nacido en Budapest, Hungría, de origen judío, que posteriormente se nacionalizó como ciudadano estadounidense. Se hizo rico en Estados Unidos, donde entró en el mundo de las finanzas y lanzó su propio fondo de inversiones, que se hizo famoso por sus agresivas inversiones y sus movimientos especulativos a corto plazo en los mercados financieros globales. Posteriormente se hizo aún más famoso entre los mayores millonarios del mundo, provocando la quiebra del Banco de Inglaterra el 16 de septiembre de 1992 en un episodio llamado Miércoles Negro. A través de artilugios y trampas típicas de la economía liberal financiera global, Soros obtuvo unos $1.000 millones en ganancias por esta estrategia y le produjo pérdidas al Estado británico por más de 3.400 millones de libras esterlinas. En la actualidad es uno de los personajes más ricos del mundo, según la revista Forbes. Soros jugó un papel clave en el derrumbe de los estados socialistas de Europa del Este durante el proceso de caída del comunismo entre 1984 y 1989, por ejemplo, respaldando financieramente al movimiento sindical anticomunista Solidaridad en Polonia y otros movimientos similares en Checoslovaquia. Soros ha estado detrás de las llamadas revoluciones de colores, que es el nombre colectivo que han recibido una serie de movilizaciones políticas en el espacio ex soviético llevadas a cabo contra líderes supuestamente autoritarios, acusados de prácticas dictatoriales o de amañar las elecciones o de alguna otra forma de corrupción inventada o real. Ejemplos de revoluciones de colores son el derrocamiento de Milošević en el año 2000, la revolución de las rosas en Georgia en el año 2003, la revolución naranja en Ucrania en el año 2004, la revolución de los tulipanes en Kirguistán en el año 2005, la revolución del cedro en el Líbano en el año 2005. Este fenómeno, surgido en Europa Oriental son de las primeras movidas políticas de Soros, también tuvo posterior repercusión en el Oriente Medio. Es decir, Soros es un personaje que ha entendido que la acumulación de riquezas en este mundo corrompido va de la mano de la financiación de movimientos políticos y organizaciones civiles o no gubernamentales, por medio de las cuales promueve a sus aliados a puestos de poder para luego estructurar gobiernos en países y estados nacionales a la conveniencia de su agenda económica de alcance global. El objetivo siempre ha sido propiciar cambios en estos países, tradicionalmente como parte de la zona de influencia de la actual Rusia y herencia de la Unión Soviética, para que pasen a formar parte del bloque occidental formado por los países de la OTAN y sus aliados occidentales. Este caso ha sucedido en Turquía y en algunos otros países medio orientales y orientales o euroasiáticos. En la Yugoslavia de Milošević nace el movimiento Otpor. Este movimiento se convirtió en uno de los más radicales en la lucha contra Milošević y forzar su expulsión del poder, hostigando a las fuerzas de orden público y provocando manifestaciones violentas similares a las que se vivieron en Venezuela durante las llamadas guarimbas. Otpor fue financiada por George Soros a través de su naciente fundación llamada Open Society Institute. En Venezuela, Soros ha sido un activo financista de la oposición golpista y violenta a través de su fundación, que ha cambiado el nombre y ahora es llamada la Open Society Foundation, que deriva de la original Open Society Institute, fundada en 1993. Desde su creación, esa fundación crea una red de fundaciones dedicadas al desarrollo de sociedades abiertas en América Latina, Europa y África. Cabe destacar que cuando nos referimos a abiertas, nos referimos a abiertas al saqueo globalista y liberal capitalista, por supuesto. La Open Society Foundation toma su nombre del proyecto filosófico del maestro de Soros, el racionalista, crítico y liberal austriaco Karl Popper. Este filósofo abarca ideas de todas las principales ideologías políticas democráticas e intenta conciliarlas, como son la socialdemocracia, el liberalismo clásico y conservadurismo, algo que le resulta muy útil a Soros para justificar su penetración en movimientos y partidos políticos de todo tipo de ideología: comunista, socialista, capitalista, liberal, conservadora, derecha, izquierda, anarquismo, conservacionismo, ecologismo, etc. Eso a Soros le importa poco, son solo colores y sabores que se mezclan en una receta para la promoción de una agenda global mucho más ambiciosa. En Venezuela, la organización Provea es una de las ONG con mayor exposición mediática y que es financiada por la Open Society Foundation del señor George Soros y otras instituciones como la Fundación Ford y la Embajada Británica, siendo una de las organizaciones que más se ha esforzado en defender a los promotores de la sedición violenta contra Hugo Chávez y ahora contra Nicolás Maduro desde los movimientos de extrema derecha. Otpor ha cambiado y ahora se llama Canvas.
con un rol definido de derrumbar regímenes dictatoriales y autocráticos por todo el mundo que no cuadran en la proyección de las élites globalistas del planeta. Son apoyados por el llamado Estado Profundo de los Estados Unidos y George Soros, por supuesto. Canvas ha recibido como un premio especial por su papel en la conquista de los países de Europa del Este para la OTAN una isla privada en las Malvinas. El trabajo de Otpor y ahora de Canvas se basa en el dios de su tutor global George Soros, que es el realismo pragmático. La ideología que promueve esta organización se burla del propio origen de sus miembros, bien sean serbios, ucranianos o venezolanos, y todos los valores fundamentales de los países donde actúa y su sociedad, porque en eso se basa la estrategia, en destruir los valores nacionales para hacer rendir a las naciones a las grandes transnacionales internacionales. Se borran las memorias de todos los sacrificios y muertes patrióticas de los países en la lucha por la libertad y la paz. Se socavan los pilares de la cultura, la economía, la seguridad y la verdad, tanto como el indestructible genio popular de las naciones. Se lleva a cabo la revisión de la historia, donde la traición del país y la colaboración se relativizan y se muestran como justificadas y forzadas, así como moralmente aceptables. Por ejemplo, cometer traición a la patria, como lo hizo Juan Guaidó, se vuelve algo relativo y moralmente aceptable dentro de las estructuras ideológicas de Otpor, ahora llamado Canvas. Sin embargo, ni siquiera la más moderna psicología manipulativa y proceso ideológico pueden destrozar totalmente la conciencia de ningún pueblo del mundo, mucho menos del pueblo venezolano. Otpor, ahora llamado Canvas, que es una fundación privada de Soros, es un grupo entrenado en tácticas no violentas por el Instituto Albert Einstein, que tiene su oficina principal en Boston, Estados Unidos, y que es controlada por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA por sus siglas en inglés, y es dirigida por Gene Sharp, el autor del Manual de los Golpes Blandos. El actual director de Canvas es Ezra Popovich, que ha trabajado con supuestos activistas que defienden la democracia en más de 50 países, entre ellos Irán, Zimbabue, Birmania, Venezuela, Ucrania, Georgia, Palestina, Sáhara Occidental, Papúa Occidental, Eritrea, Bielorrusia, Azerbaiyán y Tonga. Recientemente también se han involucrado en movimientos violentos en Túnez y Egipto, todos estos con la finalidad de colocar gobiernos alineados con la agenda globalista que persigue el señor Soros. El 16 de septiembre del año 2013, 73 documentos filtrados por Wikileaks revelaban que Canvas actúa en Venezuela al menos desde el año 2006. En el entretiempo, según constan esos documentos, no solo ha utilizado de forma preferente a estudiantes como punta de lanza de la derecha en el intento de desestabilizar al país, sino que llegó a diseñar la campaña opositora para las elecciones parlamentarias del año 2010. Los cables difundidos por Wikileaks apenas revelaron una parte de la injerencia contra Venezuela, la cual arreció desde antes del golpe de Estado de abril de 2002. Las organizaciones que así ponen en práctica las teorías del Instituto Albert Einstein, de Stratford y de Canvas están estrechamente vinculadas a células de la extrema derecha como el Partido Primero Justicia y Voluntad Popular, entre otras. Sus actividades de calle suelen realizarse en los municipios caraqueños de Chacao, Sucre, Baruta y otros puntos del estado Miranda, zonas que cuentan con la cercanía de sedes diplomáticas internacionales y de medios de comunicación aliados a Washington. El miércoles 27 de febrero de 2013, Vanessa Eisig, integrante del movimiento Juventud Activa Venezuela Unida, JAVU, creado hace 6 años basado en el modelo de Otpor de Canvas, declaró a la agencia venezolana de noticias ABN sobre la participación directa del Instituto Albert Einstein, de Gene Sharp y de Popovich a través de Canvas en las estrategias que ese grupo adelanta para boicotear la marcha del país y corroer la legitimidad del gobierno constitucional del país liderado por Nicolás Maduro. Nuestro movimiento proviene de Otpor, que nació en Serbia, donde uno de los fundadores fue Gene Sharp. A Julio César Rivas, presidente y fundador de JAVU, le llamó la atención ese movimiento, la resistencia no violenta, y así fue como nos creamos, explicó Eisig, quien detalló que las asesorías son dirigidas a través de correos electrónicos porque a los venezolanos les resulta complicado el idioma y trasladarse a realizar los cursos en Serbia. El 24 de enero del año 2019, Popovich retuiteó un artículo del diario The Economist titulado ¿Cómo acelerar la desaparición de la dictadura de Venezuela? Reconocer a un presidente interino en lugar de Nicolás Maduro es un buen comienzo. Es decir, queda claro que Popovich a través de Canvas apoyaban la autoproclamación de Juan Guaidó, quien es una pieza entrenada y originada principalmente en el movimiento JAVU, tutelado por Otpor, que son, como sabemos, organizaciones como Canvas actualmente financiadas por George Soros. Juan Guaidó es el producto de un proyecto de una década supervisado por los entrenadores de las élites de Canvas a través de JAVU en Venezuela para promover el cambio del gobierno constitucional de nuestro país. Mientras se hace pasar por un campeón de la democracia, el señor Popovich ha
ha pasado años al frente de una violenta campaña de desestabilización inspirada en Northport. Todo esto debe complementarse con el hecho de que Ezra Popovich mantiene relaciones con la firma privada de servicios de inteligencia, contratista de la CIA y ligada al Partido Demócrata de los Estados Unidos llamada Stratfor. Wikileaks reveló algunos correos electrónicos entre Popovich y analistas de la firma de inteligencia Stratfor que fueron publicados después de haber sido invitado a dar una conferencia en la firma en el año 2007. Stratfor y Canva son enemigos acérrimos actualmente del gobierno de Donald Trump, y es quizás por eso que existe la posibilidad de un acercamiento entre Nicolás Maduro y el actual presidente de los Estados Unidos, pues es bien sabido que en geopolítica el enemigo de mi enemigo es mi amigo.